Saludos, ¿qué tal? Dios los bendiga poderosamente. Aquí estamos en este nuevo podcast en la hora pastoral. Hoy tenemos un tema que a mí me apasiona como muchos otros temas. Así que desde acá bendiciones para cada uno de ustedes. Pero antes vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Recuerden, la palabra es sumamente importante para cada uno de nuestros temas. Y vamos a leer en este momento en el libro de Juan capítulo 15, versículo 8, una palabra bien conocida, ¿no?, por todos nosotros. Así que en el libro de Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra súper maravillosa. Nos edifica, nos exhorta, nos consuela, nos motiva a seguir adelante. La Biblia es lo máximo en nosotros. Bien, hoy vamos a estar hablando, y más que hablar es dialogar con ustedes. Quiero dialogar sobre un tema: mi participación como líder. Mi participación como líder. Quiero decir que este tema de participar como líder es interesante, porque la palabra del Señor nos dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y nuestra participación como líderes del Señor es que usted y yo nos activemos y podamos llevar mucho fruto. Y me llama la atención porque la Biblia dice: y vuestro fruto permanezca para siempre. Interesante, ¿no?, esta palabra. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy personal. Es parte de mi ser, de mi corazón, de mi alma. Puedo decir, voy a hablarles con el corazón en las manos. Algo que ha estado resonando fuertemente en mi corazón, en mi vida, en mi diario vivir, y tiene que ver con mi propio camino como líder, como pastor. Entonces, antes de ser pastor, antes de ser líder, es la vida cristiana, es ser cristiano como tal. Y todo esto me ha venido moviendo, y por eso hoy quiero dialogar con ustedes mi participación como líder, como pastor, como hijo de Dios, como siervo de Dios. El Señor no nos llama para que estemos allí estáticos, paralizados, sin hacer nada. No, yo creo que nos ha llamado, y en gratitud, en reconocimiento a eso que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros. Entonces viene la participación nuestra. Todos tenemos dones, talentos, tenemos un llamado, tenemos un liderazgo. Entonces esa participación es importante hacerla sentir en la congregación donde tú te congregas. El pastor, déjeme decirle, él necesita hombres y mujeres que extiendan la mano, que tu participación vale mucho hacia el pastor, hacia la congregación. Recuerde, el pastor solo no lo puede. Necesitamos entonces unirnos, acercarnos, que se acerquen a nosotros hombres y mujeres capaces, líderes, para que tengan también su participación en el liderazgo, en el ministerio. Entonces, esto que quiero hablar tiene que ver con mi andar, con mi camino, con mi experiencia. Le quiero decir que son más de 40 años como pastor. Yo comencé a la edad de 17 años a pastorear. O sea que han pasado unas cuantas lunas, ¿no? Han pasado unos cuantos días. Y desde esa fecha hasta hoy, puedo decir, tengo cierta experiencia, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quiero tratar con ustedes como líder, como pastor. Y hay algo en mi experiencia que he aprendido, que el liderazgo no es un título. Eso yo lo he aprendido. Porque el que está equivocado piensa que el liderazgo es solamente un título, colgarlo en la pared y decir soy líder. Pero en realidad
El líder se conoce en el terreno, en el campo de batalla, en el día a día, en el accionar, en la forma en cómo esa persona trabaja, cómo desarrolla sus dones y sus talentos. Entonces, a lo largo de mi experiencia, yo he aprendido que el liderazgo no es un título. Tremendo, ¿no? Segundo, otra cosa que he aprendido es que el liderazgo no es una posición, ¿ok? El liderazgo no es una posición. Bueno, yo soy el líder y yo estoy sentado en un escritorio allí y obedezcan, mando. No es una posición. También he aprendido que el liderazgo debe ser una acción constante. Debe haber un movimiento, una acción de mi parte hacia el servicio, hacia lo que yo sé que puedo hacer a través de mis dones, a través del talento, a través de el ministerio, a través del liderazgo. Entonces es una acción constante. Otra cosa es que es una forma de ser. El ser líder es una forma de ser, ¿ok? Porque no puede haber alguien que diga que es líder y no lo es. ¿Okay? Entonces el líder es una forma de ser. El líder tiene que provocar las cosas y no esperar que otro las provoque. Entonces nosotros somos llamados a provocar la cosa. Entonces es una forma de ser. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Eso yo lo he aprendido durante todos estos años. Otra cosa que he aprendido, que el liderazgo es un estilo de vida. Gloria a Dios. Es un estilo. Y cuando hablamos de estilo, todos nosotros los seres humanos hacemos cosas por estilo, ¿ok? En estilo de vida. Ejemplo, nos cepillamos todos los días, nos bañamos, nos arreglamos. Eso es un estilo de vida. El buenos días, buenas tardes, o sea, es un estilo de vida que tenemos. Entonces, ser líder es un estilo de vida. Hay que trabajar para llegar a tener ese estilo de vida. También he aprendido que donde se interactúa con los discípulos. Ser líder es donde se interactúa con los discípulos. ¿Ok? O sea, tiene que haber una participación, hablar de acá para allá y de allá para acá. O sea, es una interacción, es hablar, es dialogar, es conversar. Entonces, yo he aprendido esas cosas que son muy importantes en mi trayecto como pastor, como líder. Ahora bien, le quiero decir, quiero ser honesto con todos ustedes que van a oír, van a ver este podcast. Quiero ser honesto. En este camino ha estado lleno de aprendizaje. Este camino es un camino donde se aprende mucho. Yo puedo decir, yo comencé desde cero. Yo no sabía nada. Y por eso que aquel gran escritor John Maxwell dice, el líder no nace, sino se hace. Y yo, en este camino, he aprendido muchas cosas. He aprendido desafíos. Y sobre todo, de una profunda comprensión de mi propio rol como líder. Yo he aprendido todas estas cosas. ¿Qué he aprendido? Repito, aprendizaje. He aprendido muchas cosas. He aprendido desafíos en la vida como líder, como pastor. Sobre todo, he aprendido una profunda comprensión de mi propio rol como líder, como pastor. Hay que saber entender a la gente, porque a veces cuando estamos en este cargo, cuando estamos en esta posición, se nos olvida de dónde venimos, de dónde salimos. Y déjeme decirle, entonces eso nos lleva a comprender a las demás personas que se acercan a nosotros. Hemos aprendido que en esa parte tan importante que es comprender a los demás, es que también hemos sentido presión. Yo he tenido presiones. Y yo estoy seguro que los pastores, que los líderes,
En algún momento han sentido la presión de tener todas las respuestas y ser infalible. Ay, ay, ay. Quiero que me entiendan lo que le quiero decir, ¿no? Porque en este camino de líder, de pastor, uno siente presión. Porque cuando no hay una buena formación, a veces nos equivocamos y pensamos que el pastor es el superhéroe, que el líder es el que todo lo conoce. Claro está, debe estar preparado. Pero entonces, cuando uno inicia este camino, este andar, entonces uno siente presión de saber que la gente cree que usted y yo tenemos la respuesta de todo, que usted y yo somos infalibles. Ay, ay, ay. La gente piensa que el pastor no falla, que el líder no falla. Pero déjeme decirle, como dicen por allí, somos de carne, somos de hueso y un poquito de pescuezo. Somos seres humanos, ¿me entiende? Entonces, no somos falibles. No todo lo sabemos. No todo lo sabemos. Pero la trayectoria y la experiencia nos hace acumular muchas cosas que cuando nos preguntan hay una respuesta, hay una sabiduría, hay una ciencia, hay una revelación en nosotros. Déjeme decirle, hay una gracia del Dios Todopoderoso para nosotros. Entonces, eso también he aprendido, ¿no? Que hemos tenido presión, porque me quiero presentar ante el público de que yo sé todas las respuestas, y no es así, no es así. O me quiero presentar ante el público dando a entender de que soy infalible, pero no es así. El único que no falla es el Señor, Dios Todopoderoso. Somos seres humanos y de alguna manera u otra fallamos. Pero con el tiempo entendí que el verdadero liderazgo no se trata de eso, ¿ok? De ser infalible, de que todo lo sabe, que todo lo conoce. No se trata de eso. Auténtico, qué lindo, ¿no? Ser auténtico, ser original, ¿ok? Demostrar que somos vulnerables, ¿ok? Y de aprender juntos en equipo. Eso hay que demostrarlo. Somos vulnerables, ¿ok? Y de aprender juntos con el equipo. Déjeme decirle, yo he aprendido mucho de mi gente, de los que me siguen, de los que he formado. En mi trayectoria como pastor, yo he formado más de 40 pastores en mi haber, en el ministerio, en el liderazgo. Y yo he aprendido de ellos, ¿ok? Yo no puedo decir, yo no aprendí, yo aprendí de ellos. Porque cuando esas personas se acercan a pedir orientación, a pedir consejo, entonces uno aprende de allí, ¿ok? De esas experiencias también se quedan grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿ok? Entonces es interesante que el verdadero liderazgo no se trata solamente de algunas cosas, de posición, de mandar. No se trata solamente de eso. Se trata de ser auténtico, ser original, ¿ok? Yo creo que cuando hablamos de ser auténtico hay que trabajar. Claro está, nadie es original 100%, porque siempre seguimos a alguien, ¿no? Siempre queremos imitar a alguien, como Pablo lo dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces Pablo dice, imítenme a mí porque yo también imito a Cristo y yo soy un ejemplo. Entonces, debemos hacer todo lo posible de ser auténtico en lo máximo, en todo el sentido de la palabra, auténtico. No podemos mostrar que somos vulnerables, que no fallamos, que yo soy lo máximo, porque ahí entonces viene la prepotencia y no podemos ser prepotentes, ¿ok? Y aprender juntos del equipo. Juntos, si no tenemos un equipo, déjeme decir, yo como pastor, como líder, voy a aprender de mis líderes, de mis discípulos, y ellos van a aprender de mí también. Entonces debemos ser ejemplo, ¿ok? Para ese equipo. Y una de las lecciones más importantes que he aprendido, que he internalizado, es que liderar no es imponer. Ay, repito. Una cosa que yo he aprendido en toda esta trayectoria es que liderar no es imponer.
Y ese es el fracaso de muchos líderes, que asumen una responsabilidad, asumen un título, una posición, un liderazgo dentro de la iglesia y quieren estar mandando y regañando y acusando. Y entonces ahí vienen los choques emocionales con las demás personas. Entonces yo he aprendido algo muy importante y lo he internalizado en mi corazón, lo tengo allí en lo más profundo, que liderar no es imponer. Alabado sea el Señor. Diríamos, ruega por Él. Sino que es liderazgo. ¿Ok? Es inspirar. Qué lindo. Liderazgo es servicio. Eso yo lo he aprendido, ¿ok? Y lo tengo allí en mi corazón. Dos cosas muy importantes. Liderazgo es inspirar. Y usted sabe, pastor, usted sabe, líder, que cuando usted es una persona que está inspirando a los demás, porque se escucha en los pasillos, se escucha por allí cuando dice, me gustaría ser como mi pastor, me gustaría ser como mi líder, ¿verdad? Porque lo estamos inspirando. Y uno dice, wow, ese es el líder, ese es mi líder. Y la gente se siente orgullosa de tener un líder como tal. ¿Ok? Entonces necesitamos saber esto, que líder no es imponer, sino que es inspirar. Qué lindo. Debemos inspirar a los demás a seguir un liderazgo, a seguir un ministerio, a seguir un pastorado, o en fin, en el área que usted se desenvuelve, que está inspirando a las demás personas, o inspirar a padres, inspirar a hijos, inspirar a familia, a tener el mejor hogar, a tener la mejor familia, a ser el mejor esposo, ¿ok? El mejor creyente. Entonces, todo eso lo inspiramos, ¿ok? Y también es servicio. A mí no se me cae nada en agarrar una escoba, un coleto, un trapo para limpiar. No. Eso es parte del trabajo del siervo del Señor, del servicio. Si el Señor lo hizo con los discípulos, agarró una toalla, agarró un envase con agua y lavó los pies a sus discípulos, siendo el Hijo del Dios Todopoderoso, el Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto más para nosotros que somos sus siervos? Entonces es servicio. Recuerden, líder es ser servidor. Un líder tiene que aprender a servir en todo momento. No se trata solamente de dar órdenes, ¿ok? Ser líder no se trata de solamente dar órdenes, sino de caminar al lado de esos siervos, caminar al lado de esas personas, de esos que lo están siguiendo. Debemos caminar al lado, conocer sus necesidades, conocer sus debilidades, trabajar en ellos para ayudarlos a fortalecerse, a levantarse en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Ok? No se trata de dar órdenes, sino de caminar al lado de ellos, de escuchar las voces de todos, no tener preferencias, sino hacer un consenso de cada uno de ellos, lo que están diciendo, lo que están participando, lo que quieren manifestar. Entonces hacer un consenso, escuchar la voz de todos, de fomentar la colaboración, ¿ok? Debemos ser eso. Somos llamados a unir y a no separar. Oiga bien, líder, usted es llamado a unir y a no dividir, a no separar. ¿Ok? Somos llamados a eso. A crear espacios donde cada persona se sienta valorada, empoderada, para aportar lo mejor de sí mismo. ¿Ok? Tenemos que lograr eso, ¿ok? De crear espacios para cada persona, que esa persona se sienta valorada, que esa persona se sienta empoderada, que esa persona aporte lo mejor de sí mismo. Déjeme decir, todos los que se acercan a un pastor, en este caso los que se me acercan a mí, que quieren cobertura, ellos valen mucho. Ellos traen dones, ellos traen talento. Lo que hay que agarrar es el cincel y el martillo y labrar ese liderazgo, ese ministerio, dar oportunidad. Déjeme decirle, todos esos líderes que llegan y están en nuestras manos, ellos vienen 0 kilómetros. Vienen a
ásperos, vienen mal formados. ¿Cuál es el trabajo nuestro? De formarlos, de forjar esos dones, forjar ese liderazgo, forjar ese ministerio. Así que como líderes tenemos una gran participación como pastores, como líderes. Entonces necesitamos que ellos sean mejores y ese trabajo nos corresponde a nosotros. También he descubierto como pastor, como líder, que mi participación se nutre de empatía. Como líder, mi participación se tiene que nutrir de empatía. No ser rechazado, sino todo lo contrario, que la gente quiera estar al lado nuestro, que la gente pueda vernos como alguien que tiene la respuesta a sus necesidades. Entonces tenemos que nutrirnos de empatía, es ponerse en el lugar de otro. Empatía es ponerse en el lugar de otro, ¿ok? Comprender sus expectativas. Muy interesante. Comprender sus desafíos y sus aspiraciones. Cosas muy importantes, ¿no? Comprender sus expectativas, comprender sus desafíos, sus aspiraciones. Líder, pastor, nosotros tenemos que hacer ese trabajo en nuestra gente. Un líder va a multiplicar líderes. Un pastor va a multiplicar pastores. Qué lindo, qué lindo. Entonces es fundamental para construir relaciones sólidas, para guiar de manera efectiva. Entonces necesitamos ser personas que no tengan obstáculos como líderes para llegar a otros o que otros puedan llegar a nosotros. Es fundamental construir esas relaciones sólidas. Cuando realmente nos conectamos con las personas, entonces suceden algunas cosas interesantes. Cuando tú te conectas con tus discípulos, entonces sucede lo siguiente: la confianza florece, la confianza crece. Qué importante es cuando un discípulo, un líder, se le acerca al pastor y le cuenta tantas cosas que hoy en día podemos llamar secretos. Y ese discípulo, ese líder sabe que de aquí no va a salir, que de aquí lo que va a salir es una respuesta, una solución, una palabra de sabiduría para ayudarlo a levantar, para ayudarlo a seguir adelante. Entonces, la confianza florece. Y juntos podemos alcanzar metas que parecían incansables. ¿Verdad que yo tengo metas, pero hay metas que son inalcanzables, que yo lo hago solo, que yo lo pueda hacer solo? Pero para que sean alcanzables, yo tengo que rodearme de un equipo de hombres y de mujeres sabios, formarlo, y luego cuando estén bien formados, yo puedo decir, ahora sí lo vamos a lograr. ¿Qué hizo David? David es un ejemplo. Él estaba en la cueva. Y dice que cuando aquellos hombres se enteraron que David estaba allí, comenzaron a llegar a donde estaban David. Pero ¿quién eran esos hombres? Eran hombres endeudados, hombres menesterosos, hombres necesitados, hombres empobrecidos, hombres sin ninguna virtud. Y eran muchos. ¿Qué hizo David? Los empoderó. ¿Qué hizo David? Los preparó. ¿Qué hizo David? Los educó. Les levantó el ánimo. Y cuando ya David vio que esa gente, que esos líderes eran un potencial, él dijo, ahora sí. Entonces eso es lo que hay que hacer nosotros en este tiempo, ¿ok? Para poder alcanzar las metas que sean imposibles, se pueden lograr cuando forjamos un liderazgo. También he aprendido lo importante, lo que es la visión en el liderazgo, la importancia de la visión en el pastor. Déjeme decirle, un líder
si no tiene visión, no llega a la vuelta de la esquina. Un pastor, si no tiene una visión clara, no llega a la vuelta de la esquina. Líderes, pastores, necesitamos darle importancia a la visión. Eso yo lo he aprendido en más de 40 años como pastor, como líder, que hay que tener una visión clara. Cada año debemos tener una visión clara. ¿Qué vamos a hacer en este año? ¿O qué vamos a hacer a la vuelta de 2, 3, 4 o 5 años? Pero no podemos ser líderes y pastores como un barco a la deriva, sin ningún propósito, sin ninguna visión. No. Porque muchos creen que la visión es lo que se viene repitiendo por 20 y 30 años. La misma actividad por tantos años. Eso se vuelve una rutina. Entonces, yo he aprendido que necesitamos revestirnos de una visión. Como líder siento la responsabilidad de tener una dirección clara. Yo necesito tener una dirección clara. Yo necesito saber cuál es mi norte, porque los que me siguen van a ir conmigo hacia ese norte. Entonces yo necesito tener una dirección clara, de poder articular los propósitos que nos motiven, de poder trazar el camino hacia la meta, hacia adelante. Incluso en medio de la incertidumbre debemos estar claros. Líder, pastor, cuando en tu visión, cuando tú traces un programa, téngalo presente. Van a venir tempestades, van a venir turbulencias. El barco se va a querer hundir, pero no podemos decir, yo no lo sabía. No. Tenemos que prepararnos, porque en todo proyecto y en toda actividad, en toda visión, siempre van a haber turbulencias, van a haber dificultades, pero lo importante es estar preparado para salir a flote, para salir adelante en el nombre del Dios Todopoderoso. Pero déjeme decirle, esta visión no es estática. La visión de Dios no es quieta. En la visión de Dios hay que correr, y eso lo dice el profeta Habacuc: escríbala en tablas para que corra todo aquel que leyere la visión. Ay, hermano, líder, pastor, si usted lee la visión de Dios, usted no puede quedarse quieto. No. Usted, el día que lee la visión, que tenga la visión, la revelación de Dios, ese día usted deja de ser la persona quieta. Ese día usted ya no va a dormir hasta las 10 de la mañana. Ya muy de madrugada estamos así, adorando y glorificando al Dios Todopoderoso. Ya cuando conocemos la visión, nos pone a correr, a funcionar. Y no podemos ser personas estáticas, porque el Señor nos ha encomendado una tarea, un trabajo. Y sabe, tenemos que trabajar mientras el día dure. Antes que vengan los días difíciles hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra vida, y digamos, no tengo complacencia. Mientras tú tengas fuerza, líder, pastor, vamos a trabajar, vamos a entrar en movimiento en el nombre del Señor. Recuerde, la visión no es estática, se nutre del diálogo, se nutre de la retroalimentación y de la capacidad de adaptarnos a los cambios. Hoy en día estamos en un mundo, en un tiempo de cambio. La tecnología, hay que adaptarnos a la tecnología. Hay que usar las redes, hay que usar el internet, hay que usar todo lo que hay por allí para bien, para extender el mensaje, para enseñar la palabra del Señor. Entonces tenemos que adaptarnos a los cambios. Recuerde, la Biblia dice, la palabra del Señor dice, sin visión hay desenfreno, sin visión hay fracaso, sin visión hay derrota. Líder, apúrate, hay que tener visión, hay que entrar en movimiento. Pastor, tienes que renovarte. Líder, hay que renovarnos, no te quedes con lo poco, con la migaja. No, podemos ir más allá en el nombre del Dios Todopoderoso. También
en mi camino como líder, como pastor, he enfrentado momentos difíciles. Ay, ay, ay. He enfrentado fracasos. He enfrentado errores que me han enseñado lecciones cruciales, importantes. No crea, ¿verdad? Porque siempre decimos, a veces ven nuestra gloria, pero no conocen la historia. El pastor Aparicio, qué chévere, pero no conocen mi historia, por dónde vamos, por dónde hemos caminado, cómo comenzamos, ¿ok? Yo he pasado por momentos difíciles, de desánimo, falta de motivación. Déjeme decirle, me he sentido solo muchas veces. Pasa que a veces los pastores somos solitarios. A veces los pastores no tenemos en quién confiar, en quién hablar, en quién desahogarnos. Entonces hemos pasado por momentos difíciles, ¿ok? Entonces he aprendido que el liderazgo no es sinónimo de perfección. Qué lindo. ¿Ok? No es perfección. Entonces yo he aprendido en todo esto que he pasado por momentos difíciles. He aprendido de los errores. Me han enseñado lecciones importantes. Y en ese aprendizaje como líder, he aprendido que esto no es sinónimo de perfección. No hay que ser perfecto. El único perfecto es Dios de los ejércitos. Sino que de la capacidad, que cada uno debemos tener la capacidad de aprender de los tropiezos, de las caídas, de los errores. El problema es que muchos caen y se quedan postrados. Yo he caído, pero déjeme decirle, me he levantado. Me he levantado con poder, con unción, con experiencia, ¿ok? He asumido responsabilidades de levantarme con más fuerza de los fracasos. Y entiendo hoy en día que los fracasos no son fracasos. Para algunos fracaso es fracaso y se quedan postrados, pero para mí los fracasos son experiencias que todos debemos tener y llevar en el nombre del Señor. Déjeme decirle, a nadie le gusta caer, a nadie le gusta fracasar, pero déjeme decirle, tarde o temprano hay que pasar por esas experiencias. Alabado sea el Señor. También entiendo que la humildad en nuestra vida es importante para reconocer nuestras limitaciones. La humildad para reconocer, tener valentía, pedir ayuda, ¿ok? Que es parte esencial en un liderazgo genuino. Reconocer nuestras limitaciones, reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que tarde o temprano como pastores, como líderes, tenemos que extender la mano a alguien de confianza. Ayúdame, ¿sabe? Pedro se hundió, pero él extendió la mano. Ayúdame, Señor. La palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero aparte de nuestro Dios Todopoderoso, siempre necesitamos un amigo, siempre necesitamos una mano amiga, una mano de apoyo que nos diga, Aparicio puede, avance, levántate, mi pastor, lo vamos a lograr. Y ahí estamos, ¿ok? En ese liderazgo genuino. Mi participación como líder también implica ser facilitador del crecimiento. Yo tengo que ser un facilitador para que otros crezcan. No podemos ser egoístas, no. Yo tengo que permitir que mis líderes crezcan. Yo tengo que permitir que mis líderes desarrollen su liderazgo. Si hay ministerios, sean pastores, evangelistas, lo que sea, ellos vayan a ejercer ese liderazgo. Si son líderes, que ejerzan su liderazgo. Si son pastores, que vayan a trabajarle al Señor. Entonces, tenemos que ser facilitadores del crecimiento. No se trata solo de alcanzar objetivos, ¿ok? Sino de invertir en el desarrollo de las personas que nos rodean. Esas personas que están allí a nuestro lado. Nosotros tenemos que invertir en ellas para que también crezcan, ¿sabe?
Un orgullo santo es cuando uno ve a los discípulos creciendo. Y uno puede decir, ese es mi líder, ese es mi discípulo, lo formé, ¿verdad? Lo formé, no perdí el tiempo. Entonces, desarrollamos esas personas que nos rodean. Somos llamados también a identificar el potencial. ¿Qué potencial tienen tus seguidores? Como pastor yo sé quién es quién. Como pastor yo sé en qué área se va a desenvolver Pedro, Juan, José, porque yo conozco esos potenciales. Yo conozco los dones de mis discípulos, yo conozco los talentos de mis discípulos y hay que brindar entonces la oportunidad para crecer y celebrar esos logros en el nombre del Señor. Yo celebro los logros cuando veo uno de mis discípulos predicando o llevando una célula, trabajándole al Señor y lo veo bendecido, en victoria. Yo celebro ese logro porque eso es parte de lo que yo he hecho por esa persona. Ver cómo otros florecen gracias al apoyo y a la guía es una de las mayores satisfacciones de este rol como pastor y como líder. Cuando usted ve a alguien creciendo, eso es una satisfacción, ¿ok? Porque eso es parte del trabajo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hoy mientras comparto con ustedes esta palabra, estas reflexiones de mi participación como líder, siento una profunda gratitud por las personas que han confiado en mi liderazgo. Yo siento una gratitud por esos hombres que tenemos en iglesia, por esas mujeres que tenemos en iglesia, por esas familias que tenemos en la iglesia, por esos pastores que hemos formado. Yo siento gratitud, ¿ok? Porque ellos han confiado en nosotros. Ellos han confiado en mí como pastor, como líder, por la experiencia que me han moldeado. Esas experiencias de ellos me moldean a mí también. Así que sé que el camino sigue. Hay que seguir. El camino no se ha detenido. Sé que el camino sigue, que siempre habrán nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer como líder. Cada día, cada año, somos llamados a formar líderes y debemos formar líderes, debemos levantar pastores. Y mi compromiso es seguir aprendiendo, seguir escuchando, ayudando, haciendo todo lo posible para levantar nuevas generaciones de líderes que pueda inspirar, que pueda empoderar a otras personas que se le atribuyen ese liderazgo gracias a la formación de un pastor o de un líder. Así que, amado amigo, amado hermano, pastor, líder, hoy los invito a reflexionar todo lo relacionado al liderazgo, a la participación de usted como líder, sobre su propia capacidad de liderazgo. Hay que reflexionar en cualquier ámbito de la vida. Todos tenemos capacidades de influir, de inspirar y marcar la diferencia. Se lo repito, usted pastor, usted líder, usted tiene la capacidad de influir, influenciar, de inspirar, de marcar la diferencia en otros discípulos, en cualquier ámbito de la vida. Usted puede inspirar a ese hombre a ser un mejor padre. Usted puede inspirar a ese hombre a ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor pastor, un mejor líder. Somos llamados a eso, a inspirar, a motivar, a edificarnos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo está tu participación como líder en la familia, en el trabajo, donde estudia, en la sociedad, en la iglesia? ¿Cómo está tu participación como líder? Yo quiero hoy decirle, necesitamos ser personas inspiradoras con nuestra participación
como líderes, como pastores, hacia las demás personas, hacia los corazones, hacia aquellas personas que nos están siguiendo. Permíteme compartir parte de mi viaje. Yo le doy gracias a Dios que usted me está permitiendo hoy compartir parte de mi experiencia de este viaje por más de 40 años. Espero que esta reflexión les inspire, que esta inspiración los abrace, que esta inspiración los restaure, los levante a seguir adelante, que usted pueda también activarse poderosamente, a participar activamente en la construcción y en la formación de nuevos líderes. Por eso cuando leímos la palabra del Señor dice, os he puesto para que llevéis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. ¿Cómo está tu participación como líder? Déjeme decirle, seamos humildes, seamos servidores, seamos honestos, en medio de las debilidades, en medio de las tribulaciones, de las tempestades, el Señor está dispuesto a extender mi mano. Por eso un día el Señor le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza. No estaba hablando la fuerza de Gedeón, sino con la fuerza del Señor. El Señor es nuestro amparo, el Señor es nuestra fortaleza, es nuestro pronto guía. Desde acá, su pastor, amigo Miguel Aparicio, bendiciones, hablándole de mi participación como pastor y como líder. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra es linda, es maravillosa. Gracias por cada persona que está en sintonía. Los bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios me les bendiga. Su pastor Miguel Aparicio. Pronto nos vemos en un próximo podcast a través de la Hora Pastoral. ¡Bendiciones!